Y hoy es jueves de Researchland y ya está con nosotros Giovanni Sanabria Pérez Moreno, director de inteligencia de negocio de Researchland. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucy. Contento de estar aquí y además, como siempre, en representación del querido Pablo. Ay, nuestro queridísimo Pablo, pero cuéntanos hoy qué nos tienes. Bueno, pues vamos a hablar de los dos principales temas que se debieron de haber tocado en el debate presidencial, que tocaron muy por encima, pero que vamos a reflejarlo con datos. A ver. Y la primera gráfica, que es súper interesante, es esta que muestra precisamente cuáles son los principales problemas en México, así como lo acabamos de ver en Estados Unidos, cuáles son lo que a la gente le parece los problemas más importantes. Y el primero, sin lugar a dudas, es inseguridad. Y en inseguridad se engloban un montón de cosas, ¿no? Ahí está parte de la violencia contra las mujeres, parte de la inseguridad, parte de todos los problemas de seguridad que hay en este país. El segundo problema es el agua, con el 22%. El tercer problema, infraestructura y servicios. Y así va, corrupción y gobierno y problemas sociales. Ok. Empecemos con infraestructura y México Evalúa, que es una organización nacional importante, señala que la administración actual va a cerrar con el menor gasto de inversión pública acumulada, es decir, estamos hablando de carreteras, de telecomunicaciones, de aeropuertos, obviamente no del AIFA, ¿no? Mantenimientos en obras, desde el sexenio 2000 a 2006. Este es un dato bien importante, porque no estamos tomando en cuenta estas obras icónicas del gobierno, sino todo lo demás que rodea a la infraestructura pública en México. Desde este gobierno de 2018 a 2024 va a tener un acumulado de 5.4 billones de pesos, siendo un 17.2% menor que el sexenio de 2012-2018, es decir, el gobierno anterior, y menor en un 11.2% versus el sexenio de 2006-2012. Entonces, estamos en un problema ahí en el tema de infraestructura. 88.5% de la inversión en México, como siempre, es privado. Pues brutal ese dato. La verdad es que es importante ponerlo en dimensión, como mencionas, pero pues no es el único tema, evidentemente, que preocupa a los mexicanos. Sin duda, la siguiente gráfica nos muestra cuál es el gasto en inversión pública en lo físico, en lo que sí podemos tocar, es decir, no es telecomunicaciones, no son servicios, y nos dice que el 23% menos del presupuesto ha sido aprobado para fue aprobado para este 2023. En 2023 se había logrado solo un 22% de energías limpias versus la meta establecida a finales de 2024 del 35%. Este era un dato importante, un compromiso importante, solo logramos el 22%. Entre 2021 y 2022 ya empezamos a entrar a temas de energía. Se habían aprobado para la CFE, para transmisión y distribución de energía, 10,000 millones de pesos y 7,000 millones de pesos respectivamente. Solo se ejercieron el 30 y el 50% de los recursos. Es decir, estamos entrando en un problema de energía importante en México, de recursos naturales, pero no ejercimos el presupuesto que se había autorizado desde el presupuesto de la Federación. Entonces, es un dato importante. Claro. Vamos a entrar al tema del agua. El agua que hoy se ha vuelto un problema fundamental en México. El agua que hoy, el 26.03% del territorio nacional se encuentra en una sequía o extrema o excepcional. El 64.62% de las áreas a nivel nacional se encuentran con una sequía entre moderada y excepcional versus el 60.45% que reportó aquí justamente Pablo al inicio del año. Tan solo el 25.57% del país no tiene un problema de sequía. Y esto es un problema que ya se tienen que empezar a debatir, que debieron de haber platicado a profundidad en el debate y que, desde mi opinión, lo platicaron muy por encima. ¿Por qué? Porque de las 210 principales presas del país, solo se encuentran al 43% del llenado. Vamos a tener un problema serio de agua pronto. Vamos a cerrar con esta parte, la noche de jueves, y es que el sistema Cutzamala, es decir, aquí en la Ciudad de México, se encuentra solo al 32.4% del llenado versus el 39.3% que habíamos reportado al inicio del año. El Bosque, que es una de las presas más importantes, su máximo histórico era 61%, a inicio del año estaba 58.7%, hoy se encuentra al 48.1%. Valle de Bravo, su máximo histórico ha sido 85.1%, en enero reportamos 32.5%, hoy estamos a 27%, y finalmente Valle Victoria, que también hace un ratito lo platicara usted, ¿sí?
estaba en máximo histórico al 70.4, en enero al 30.2 y hoy estamos al 26.7. Bueno, brutales las cifras y sobre todo para ayudarnos a dimensionar de todo lo que no se habló, como tú dices, en el debate y sobre todo pendientes del que sigue, porque se van a hablar precisamente de los temas de seguridad, así que estaremos esperando, por supuesto, su puntual análisis, como siempre. Claro que sí, Lucy. Vamos a ver qué platican en el tercer debate, que se va a poner interesante. Para que vengas aquí a corregirles la plana, para que tomen nota. Gracias, Giovanni. Gracias, Lucy. Buenas noches.